Una vez que hemos delimitado la naturaleza de la libertad, corresponde establecer su existencia. Son diferentes los argumentos que se han propuesto para probar que el ser humano es libre. Podemos mencionar la prueba por el consentimiento universal, la prueba psicológica y la prueba moral. El propio Santo Tomás usó variantes de estos argumentos en los textos en que trata este tema. Sin embargo, no los consideraba suficientes para demostrar con certeza la existencia de la libertad. En su obra aparece más bien como un recurso argumentativo, una refutación sumaria por reducción al absurdo a partir de las consecuencias que se seguirían de la negación de la libertad. Es así que en la Suma Teológica afirma, abro cita, en el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. Fin de cita. A continuación, pasa a exponer un argumento propiamente metafísico para demostrar la existencia de la libertad, a partir del análisis del acto de la voluntad. En las obras de Santo Tomás encontramos diferentes formulaciones y variantes de este argumento. Presentaremos 3 de ellas. En primer lugar, dice Santo Tomás, la voluntad se mueve de 2 modos, para el ejercicio del acto y para la especificación del acto que proviene del objeto. Podrán notar, aquí está haciendo referencia a la distinción que ya señalábamos entre la libertad de ejercicio y la libertad de especificación. Continúa. En el primer modo, por tanto, ningún objeto mueve a la voluntad con necesidad, pues uno puede no pensar en ningún objeto y conscientemente tampoco quererlo en acto. Santo Tomás dice esto porque la operación de la voluntad sigue a la operación del intelecto, de manera que nadie puede amar aquello que de ningún modo conoce. Como habíamos dicho antes, la voluntad es un apetito racional, es un apetito ilícito que sigue un conocimiento previo intelectual. Pero en cuanto al segundo modo de emoción, unos objetos mueven a la voluntad con necesidad, otros no. En efecto, en el movimiento de cualquier potencia producido por su objeto, hay que tener en cuenta la razón por la que un objeto mueve a la potencia. Lo visible mueve a la vista bajo la razón de color visible en acto. Por eso, si se presenta un color a la vista, necesariamente la mueve si no se le aparta. Esto pertenece al ejercicio del acto. Pero si se presenta a la vista algo que no es color en acto en todos los aspectos, sino que lo es en un aspecto pero en otro no, entonces la vista no lo ve por necesidad, pues podría mirarlo desde la parte que no tiene color en acto, y entonces no lo vería. Pues bien, lo que tiene color en acto es el objeto de la vista, lo mismo que el bien lo es de la voluntad. Por tanto, si se propone a la voluntad un objeto que sea universalmente bueno y bajo todas las consideraciones, necesariamente la voluntad tenderá a él si quiere algo, pues no podrá querer otra cosa. Esto que dice Santo Tomás se debe a que el bien universal sacia por completo el deseo de la voluntad. Es de hecho el único objeto perfectamente proporcionado a ella, que de hecho la rebasa, la excede, porque el sumo bien es infinito, es Dios mismo. Continúa, pero si se le propone un objeto que no sea bueno bajo todas las consideraciones, la voluntad no se verá arrastrada por necesidad. Y porque el defecto de cualquier bien tiene razón de no bien, solo el bien que es perfecto y no le falta nada, es el bien que la voluntad no puede no querer, y este es la bienaventuranza, es decir, la felicidad. Todos los demás bienes particulares, por cuanto les falta algo de bien, pueden ser considerados como no buenos, y desde esta perspectiva pueden ser rechazados o aceptados por la voluntad, que puede dirigirse a una misma cosa según diversas consideraciones. Resulta curioso notar cómo la condición de posibilidad de la libertad es precisamente el deseo natural y necesario del bien universal. Si la voluntad no apeteciera naturalmente el bien universal, entonces permanecería inmóvil, nunca desearía nada, porque carecería de un criterio, regla o medida que le permitiera comparar las distintas opciones y decidir cuál de ellas le conviene más. Es precisamente porque la voluntad se encuentra absolutamente determinada por su propia naturaleza a apetecer el bien universal y absoluto, que ningún bien distinto del bien universal es capaz de arrastrar necesariamente su afecto. La voluntad permanece pues impávida o indiferente frente a los bienes particulares, y si de hecho los quiere, entonces es porque se autodetermina a hacerlo, los elige libremente. El segundo texto se encuentra también en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 82, artículo 2. Se pregunta a Santo Tomás si la voluntad quiere necesariamente todo lo que quiere. Y responde,
La voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. Para demostrarlo, hay que tener presente que, así como el entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así también la voluntad asiente al fin último. Como se ve, Santo Tomás estudia el acto voluntario a partir de una analogía de proporcionalidad propia con el acto del entendimiento. Continúa. Pero hay realidades inteligibles que no están conectadas necesariamente con los primeros principios, como lo pueden ser las proposiciones contingentes, de cuya negación no se deriva la negación de los primeros principios. A tales proposiciones, el entendimiento no asiente necesariamente. Por su parte, hay otras conectadas necesariamente con los primeros principios. Son las conclusiones demostrables, de cuya negación se deriva la negación de los primeros principios. A estas, el entendimiento asiente necesariamente, cuando deductivamente se reconoce su inclusión en los principios, pero no asiente a ellas necesariamente antes de conocer por demostración dicha inclusión. Es así, por ejemplo, que una persona bien podría no conocer un teorema matemático, pero una vez que le ha sido demostrado, conoce que es necesariamente verdadero, conoce su conexión con los primeros principios y por consiguiente ya no puede negarlo, no puede evitar que su entendimiento asienta a la verdad de esa proposición. En cambio, frente a verdades contingentes, como podría ser aquella que describe o señala un hecho histórico, por ejemplo, que Julio César cruzó el Rubicón, precisamente por su carácter de verdad contingente, al no estar conectada necesariamente con los primeros principios, el entendimiento puede restar su asentimiento, puede no asentir a esta verdad. Continúa. Lo mismo ocurre por parte de la voluntad, pues hay bienes particulares no relacionados necesariamente con la felicidad, puesto que sin ellos uno puede ser feliz. A dichos bienes la voluntad no se adhiere necesariamente. En cambio, hay otros bienes relacionados necesariamente con la felicidad, por los que el hombre se une a Dios, el único en el que se encuentra la verdadera felicidad. Sin embargo, hasta que sea demostrada la necesidad de dicha conexión con la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios ni a lo que es de Dios. En cambio, la voluntad del que contempla a Dios esencialmente, por necesidad, se une a Dios del mismo modo que ahora deseamos necesariamente la felicidad. Por lo tanto, resulta evidente que la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere. En este texto, Santo Tomás distingue entre el conocimiento que podemos tener en esta vida terrena acerca de Dios, quien es el fin último humano, y el conocimiento perfecto que tendremos en el paraíso, mediante la visión beatífica, por la que esperamos ver la esencia divina y conocer a Dios tal como Él se conoce a sí mismo, verlo cara a cara. En tanto que en esta vida no tenemos un conocimiento perfecto de las cosas divinas, podemos elegir libremente no amarlas. Finalmente, en el primer artículo de la cuestión siguiente, Santo Tomás se pregunta si en el hombre hay libre albedrío o no, y responde afirmativamente. Dice así: para demostrarlo, hay que tener presente que hay seres que obran sin juicio previo alguno. Por ejemplo, una piedra que cae de arriba, y en general todos los seres carentes de razón. Otros obran con un juicio previo, pero no libre. Por ejemplo, los animales. La oveja, que ve venir al lobo, juzga que debe huir de él, pero lo hace con un juicio natural y no libre, ya que no juzga analíticamente, sino con instinto natural. Así son los juicios de todos los animales. En cambio, el hombre obra con juicio, puesto que por su facultad cognoscitiva juzga sobre lo que debe evitar o buscar. Como quiera que este juicio no proviene del instinto natural ante un caso concreto, sino de un análisis racional, se concluye que obra por un juicio libre, pudiendo decidirse por distintas cosas. Cuando se trata de algo contingente, la razón puede tomar direcciones contrarias. Esto es comprobable en los silogismos dialécticos y en las argumentaciones retóricas. Ahora bien, las acciones particulares son contingentes, y por lo tanto, el juicio de la razón sobre ellas puede seguir diversas direcciones, sin estar determinado a una sola. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga libre albedrío, por lo mismo que es racional. Este texto muestra con claridad cómo la racionalidad o conocimiento intelectual es un presupuesto necesario para que pueda haber libertad. Mediante la elección libre, la voluntad pone término, hace cesar el proceso de deliberación de la razón, que en caso contrario se prolongaría indefinidamente, habida cuenta del carácter particular, contingente y múltiple de las acciones humanas. Para finalizar, quisiera apuntar algunas de las notas esenciales de la libertad,
las que espero habrán quedado más claras luego de este recorrido. En primer lugar, encontramos que el acto libre procede de un principio intrínseco, que es la propia voluntad del sujeto. Es por eso que Aristóteles define el acto voluntario, o el acto humano, como aquel que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Como vimos, la coacción o fuerza externa es contraria a la denominada libertad exterior y da origen a los actos violentos o forzados. En segundo lugar, la libertad exige estar dotado de racionalidad. Para que un sujeto actúe libremente, es necesario que conozca el fin al que se dirige mediante su acción. La voluntad se sigue del conocimiento intelectual, y la libertad deriva tanto de la voluntad como de la razón, aunque propiamente, según vimos, es un atributo de la voluntad. Tercero, el acto libre no es necesario, sino contingente. Esto significa que la persona eligió una cosa, pudiendo haber elegido otra distinta. Cuarto, el acto libre supone que la voluntad es, de algún modo, indiferente frente a los bienes particulares, por cuanto estos no realizan en sí, o no agotan, la plenitud de la bondad, sino que tienen aspectos no amables o deficiencias, carencias de bondad, por las cuales la voluntad podría elegir rechazarlos o negarles su amor. Quinto, pero la esencia de la libertad no es la pura y negativa indeterminación de la voluntad frente a los bienes particulares, sino la positiva autodeterminación o autoposesión de los actos, el perfecto dominio del acto interior de elección, por el cual el acto se imputa a la persona como suyo, como algo que es de su estricta propiedad. Queda dicho qué es la libertad para un autor como Santo Tomás, y establecía su existencia mediante argumentos filosóficos. No obstante, todavía quedan muchas preguntas pendientes. Por ejemplo, ¿la libertad admite grados? ¿Se puede ser más o menos libre? ¿Cuál es el fin y el sentido de la libertad? Es decir, ¿para qué hemos sido creados libres? ¿Tiene la libertad algún límite? ¿O bien tenemos permitido elegir cualquier cosa que queramos? ¿El conocimiento que tiene Dios acerca de nuestras acciones libres futuras anula la libertad de dichos actos? Si Dios es causa primera del acto de la voluntad, ¿significa esto que nuestras elecciones están determinadas o predeterminadas por Dios? Supuesto que Dios no puede pecar, ¿se puede afirmar que es libre? ¿Forma parte de la esencia de la libertad la posibilidad de elegir el mal moral? Los invitamos a dejar sus respuestas a estas preguntas en los comentarios. Tal vez en el futuro intentaremos dar respuesta a alguna de ellas en otro video. En la descripción dejamos referencias a las obras de Santo Tomás que tratan el tema de la libertad, así como también a los libros de otros autores tomistas que hemos consultado para preparar este tema. Antes de irte, no olvides darle like a este video si te ha gustado, compartirlo con las personas a quienes creas que podría interesarle y suscribirte al canal. Los invitamos a pensar el tomismo.